pues he intentado tener el tema de esta manera, que cuando el Evangelio llega, pues ocasiona un gran milagro. Y vimos que primero interrumpe la vida para irrumpir con el Evangelio, para entrar con el Evangelio y ocasionar grandes cambios. El segundo tema fue que trae plena certidumbre sobre la palabra de Dios para confiar en ella. El tercer tema fue que ocasiona una nueva comunión con Dios y con los hombres, una relación muy íntima, muy estrecha, como lo vimos que pasó entre el apóstol Pablo, su equipo y los tesalonicenses. Y el de la semana pasada fue que ocasiona aprender de Dios sobre la vida sexual santa y plena. Y esto, pues, era una necesidad que los tesalonicenses tenían y el apóstol Pablo aprovecha para escribirles sobre esta necesidad. Recordemos que Timoteo llevaba un reporte y en ese reporte había, el apóstol Pablo al escribir la carta de regreso fue para instruirles y enseñarles. Lo que vamos a ver ahora es que ocasiona aprender de Dios el amor fraternal creciente. Este es un pasaje, me parece extraordinario. A veces uno puede pasar por él y pues no encontrar grandes cosas, pero en la medida en que uno se acerca a la palabra de Dios, empieza a revelarse en una manera muy importante cómo la primera lección que el Señor nos da acerca del amor unos por otros, que es una lección básica, esencial, se refleja en todos los aspectos de la vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo les decía a los corintios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pero bueno, vamos a leer. Voy a empezar por leer el pasaje, 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12. ¿Quieren seguir en sus Biblias, por favor? Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí yo quiero, pues, hacer tres énfasis. El primero es un énfasis sobre la actividad de Dios en su iglesia, enseñándonos, guiándonos, exhortándonos a través de su iglesia, a través de los hermanos. Ahorita cantábamos que Él intercede por nosotros en el cielo, pero eso no, eso es una parte importantísima donde el Señor está haciendo esta actividad en el cielo. Pero a la vez, a través del Espíritu Santo, el Señor está con nosotros, enseñándonos y motivándonos al crecimiento espiritual. Entonces, ese será uno de los temas. El segundo es el que es constante en toda la palabra de Dios. El amor de Dios derramado en nuestros corazones que actúa. ¿Se acuerdan que la fe obra por el amor? Aprendíamos en una de estas semanas. Y el tercero es ver cómo este amor fraternal debe crecer el amor en sí mismo, debe también crecer en tranquilidad, y vamos a ver de qué se trata esto. Debe crecer en que nos ocupemos de nuestras cosas, de nuestros negocios, de nuestras responsabilidades debidamente, y también tiene que ver con trabajar con nuestras manos. Vamos a ver por qué. Hay un resultado que ya veremos al final, y pues en ese sentido es que vamos a caminar con el tema esta mañana. Primeramente, quiero que pensemos en que Dios nos enseña. Aquí en el versículo 9 se introduce el apóstol Pablo diciéndonos, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esto es sorprendente. Yo creo que el apóstol Pablo hace esta
indicación, que como hemos dicho varias veces, ellos salieron rápidamente por la oposición tan grande que se armó contra los apóstoles y contra los nuevos creyentes en Tesalónica, que ellos salen prácticamente huyendo y pues se quedaron con la gran duda de cómo estarían los creyentes que recién se habían convertido en medio de aquella oposición. Pero lo que vieron por la respuesta de Timoteo fue extraordinario, los llenó de gozo, de alegría, ¿verdad? De ver que ellos estaban firmes en su fe. Pero no solamente eso, sino estaban manifestando su fe de una manera muy clara y una de las más fuertes era el amor. No tenéis necesidad de que yo os escriba que lo hagan porque ustedes ya lo aprendieron de Dios y lo están haciendo. Este es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Qué habían aprendido? Que os améis unos a otros. Observen ustedes, hermanos, cómo el Señor obra en las vidas de los tesalonicenses y también ha obrado en nuestras vidas, porque no estaríamos aquí muchos, o todos más bien, de no ser por la gracia de Dios que está obrando en nuestras vidas. A los filipenses el apóstol Pablo les mostró cómo Dios interviene cuando les dice, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando estamos leyendo las escrituras, especialmente las actividades de la iglesia en el Nuevo Testamento, encontramos que el Señor Jesucristo está evangelizando con los hermanos, con los apóstoles. A los efesios les dice que Él llevó el mensaje del evangelio directamente a ellos. También Él está, como en este caso, vosotros habéis aprendido de Dios mismo. Él está enseñando a los tesalonicenses aquí Dios mismo. También dice que el mismo Señor Jesucristo sufría las persecuciones cuando el apóstol Pablo andaba persiguiendo a la iglesia y dice, ¿por qué me persigues? Y también algo que el Señor sentencia pues, en una manera muy, muy seria, muy definida, es cuando Él dice, el que a vosotros oye o el que a vosotros los desecha, a mí me oye o me desecha. Lucas 10. Entonces, lo vemos participando de una manera muy intensa. Ciertamente, no lo vemos a él como persona actuando, pero sí vemos los efectos de lo que su participación está ocasionando. Son respuestas, son resultados que están fuera de la manipulación humana, son solamente acciones divinas que provocan en los creyentes estas respuestas. Él es como un pastor que va guiando a sus ovejas, como lo dice la Escritura, que va guiando a sus ovejas, llevándolas a los lugares de buenos pastos y de aguas tranquilas. Él es quien nos guía. Hay algo también que es de notar que una de las reacciones de la actividad de nuestro Dios en este mundo cuando se predica el Evangelio es esa respuesta. Unas personas aceptan y otras personas rechazan. Todas las personas son puestas ante la predicación del Evangelio y la palabra de Dios. Y entonces las personas de su propia voluntad aceptan o rechazan. Siguen el camino de la Escritura o rechazan el camino de la Escritura. Y se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso, les dijo a los judíos, no las oís vosotros, porque no sois. Realmente se ve la obra de Dios cuando se predica el Evangelio. Se acepta o se rechaza. Esta es una manifestación de que Dios está trabajando en los judíos. Por toda la epístola, en esta epístola de Tesalonicenses, quiero llamar su atención, voy a tratar de hacerlo lo más rápidamente posible, a varios versículos de los que hemos considerado hasta ahorita, de cómo el Señor está interviniendo en la obra de evangelización de los tesalonicenses. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 5, él dice
que llegó llegó el evangelio a ellos no en palabras solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo con plena certidumbre. Esto es obra de Dios. Los tesalonicenses, en un tiempo extraordinariamente corto, tuvieron convicciones profundas acerca de estas verdades de la palabra de Dios. En otra parte, en el versículo 9, 10, ahí del capítulo 2, dice que ellos, que en los tesalonicenses había una manera en que los habían recibido y habían creído, habían tenido una transformación, una conversión en sus vidas de tal manera que era clarísimo para ellos. Habían dejado a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y ahora esperaban de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos y los libraba de la ira, los libra de la ira venidera. Esta era una convicción de Dios que se formó en los tesalonicenses. Otra más es cuando llegamos al capítulo 2, versículo 13, y dice el apóstol Pablo que sin cesar dan gracias a Dios. Y véanlo ustedes en una manera enfática. Dan gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron que los apóstoles la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vemos a Dios obrando en todo este proceso de predicación. También cuando Timoteo regresó desde de aquel viaje donde fue a ver en qué condiciones se encontraba los hermanos, qué condiciones espirituales estaban los hermanos de Tesalónica, vemos también que ahí ellos nos encuentran firmes en el Señor. Y esto era obra de Dios. Los apóstoles habían tenido que desaparecer prácticamente de la presencia de los tesalonicenses. Otra más es cuando el apóstol Pablo está confiando en la gracia de Dios para que haya como una explosión de amor, porque dice, y el Señor, en el versículo 12 del capítulo 3, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos con vosotros. Imagínense, hermanos, esto es como una especie de campaña, perdón, se me fue una especie de batalla campal de amor, unos en favor de otros, unos hacia los otros. Era una campaña, así como digo, una batalla campal de amor entre ellos, motivada, provocada por nuestro Dios en aquella ocasión. Ahora, todo esto, ahí en el versículo 12, en el versículo 13, pues ya lo vimos, todo esto servía para algo muy especial, porque dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Observemos esto, hermano. Dios provoca este amor de unos para con otros y para con todos, y de los apóstoles también para con ellos, porque de esta manera las personas serán afirmadas en sus corazones, estarán viviendo en una manera irreprensible en santidad delante de Dios, y cuando Cristo venga delante de todos sus santos, todos, no solamente Pablo y Silas y Timoteo, todos los tesalonicenses y todos los creyentes, delante de todos los santos, estaremos ahí y se confirmará esta realidad, irreprensibles en la venida de nuestro Señor. Observen ustedes cómo Dios provoca el amor, porque el amor es algo que nos lleva adelante y también trae el crecimiento que Dios da en esta condición que Él quiere y espera de su iglesia. Hay como un proceso de Dios en estas cosas espirituales. Podemos observar
cómo el apóstol y su equipo llegaron a Tesalónica. Ahí las personas se convirtieron. Empezó una enseñanza de parte de este equipo de misioneros hacia los tesalonicenses. Ellos salen corriendo, pero sigue el ánimo, sigue el fortalecimiento espiritual de unos a otros entre los tesalonicenses. Y fíjense ustedes cómo poco a poco el Señor también va levantando personas que empiezan a hacerse, a ser responsables, un poco más responsables que los demás para motivarlos a seguir adelante con la fe que habían creído. A mí me llama la atención el versículo 12 del capítulo 5, cuando el apóstol Pablo en esta carta que escribe les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Imagínense, pues según los comentaristas que yo he consultado, la iglesia no tenía más de un año. No tenía más de un año. Y ya tenía una administración admirable. Estos hombres no estaban señalados como pastores o ancianos todavía, pero eran hombres que Dios mismo había levantado para animar, para motivar a que los hermanos siguieran adelante. Y fíjense lo que hacían: trabajan entre vosotros, presiden el Señor y os amonestan. Hermanos, todo esto pasa porque Dios lo hace, no es obra de los hombres. Aquí los apóstoles prácticamente no estaban. ¿Se acuerdan que dijimos de 2 a 4 meses pudieron haber estado ahí en Tesalónica y luego se vino esta persecución? Tienen que salir corriendo, pero Dios siguió haciendo la obra a través de esa iglesia que comenzaba en aquel lugar. Pues es como dijimos en el primer tema, el Señor interrumpe nuestra vida, irrumpe con el evangelio y luego provoca una explosión de amor, de gozo, de nueva vida, de nuevos intereses, de nuevas intenciones, sin dejar la vida diaria común de que tenemos que seguir todo el tiempo. Y pues una de las cosas es que Dios mantiene a este grupo de creyentes en comunidad, estableciendo personas que que trabajaran entre ellos, los presidieran para las cosas espirituales y los amonestaran para seguir adelante en la vida cristiana. Dios hace todo esto con su gracia, con su poder, por el Espíritu Santo y a través de la iglesia, a través de hombres redimidos. Todos, no nada más unos cuantos, no nada más ciertas personas especiales, todos. Y tenemos que ser claros, que tenemos que estar convencidos de que la responsabilidad de cada uno de nosotros delante de Dios es para servirle, para servir, sirviendo a los demás, para servirle, sirviendo a los demás. El segundo asunto que quiero también llamar, como decía, llamar su atención es sobre el amor. Sé que esto es un tema recurrente, pero el amor está en todas las cosas dentro de la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí el apóstol les dice: ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba porque ustedes han aprendido acerca del amor. Dios les había enseñado acerca del amor. Dios había obrado, Dios había trabajado en sus vidas. Habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, a lo mejor la enseñanza del apóstol Pablo, con la insistencia, no pudo ser tan intensa, ¿verdad? Por la salida de ellos, pero Dios siguió haciendo su trabajo. Era tan claro para las personas de los primeros siglos, allá por el año 150, 180, que hay un escrito que cita Matthew Henry, de un escritor sirio llamado Luciano Samosata. Lo encuentra uno en las enciclopedias, en la Wikipedia. Y de ahí, entre 150 y 180, él escribía, tenía diferentes escritos, narraciones, pero una de las cosas que se encontraron ahí es que en una dice: es increíble ver el fervor con que se trata la gente de esta religión.
se ayudan unos a otros en sus necesidades, no retienen nada para sí mismos. Su primer legislador, Jesucristo, les ha hecho creer que todos ellos son hermanos. Era el testimonio que hacía. Y pues yo creo que esto es un énfasis tremendo. Al estar preparando esto, recordé que hace 32 años tuve la oportunidad de presentar un estudio que el Señor me permitió preparar, basado en Apocalipsis 1 al 5, especialmente con énfasis en el versículo 4 del capítulo 2. Y ahí el Señor les dice, la amonestación del Señor Jesucristo a la iglesia de los Efesios tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y pues todo era como enfatizar lo que estaba, todo lo que se fue preparando en aquellos estudios fue como enfatizar lo que dice 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La palabra de Dios insiste intensamente sobre el amor. Lo encontramos en todas las epístolas. El apóstol Pablo dice a los romanos, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En otra parte dice el apóstol, como decía ahí en 1 Corintios, todas vuestras cosas sean hechas con amor, como una mezcla. Todo lo que yo haga en la vida tiene que tener ese amor que es un amor de Dios. La importancia del amor en la iglesia, así nada más mencionando la abuelo de pájaro, permítanme hacer este listado. La importancia del amor de la iglesia es fuerte. El amor cumple la ley, como ahorita vimos. Es un mandamiento expreso del Señor Jesucristo, que se amen unos a otros. Es el propósito de las reuniones, no dejando de reunirnos, sino que nos reunamos para motivarnos al amor y a las buenas obras. Es deuda insaldable. No hay manera de acabar de pagar esa deuda. Siempre debemos el amor. No juzga, no critica. El amor es alguien que recibe a las personas, no las califica para recibirlas. El amor refleja al Señor en nosotros. El amor debe acompañar todo lo que nosotros hagamos. La fe se manifiesta por el amor. Es el vínculo perfecto. Se manifiesta en diferentes formas, amor fraternal, como estamos viendo aquí, ayudándonos, sirviéndonos, consolándonos, perdonándonos, soportándonos. Todo esto es como el amor siendo como un escudo en nuestro trato. Ese escudo ese escudo con el que nos soportamos y perdonamos unos a otros. Bueno, echa fuera el temor, nos hace resistir las pruebas en esperanza. Eso es extraordinario, porque podemos con ánimo enfrentar los problemas que vienen. Y también, por otro lado, por él nos servimos unos a otros, como les dice a los Gálatas. Y hay mucho más. En 1 Corintios 13 nos dice, como que describe el amor de Dios, el amor de Cristo, que es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahí también dice, el amor nunca deja de ser. Pero sin embargo, delante de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de ser obedientes a esto, como lo está pidiendo aquí y ahorita lo veremos un poco. Ser obedientes a la manifestación del amor a través de nuestras vidas. El ejemplo de los Efesios, cuando llegamos a Apocalipsis, ahí en el capítulo 2 que les decía ahorita, hace rato. El ejemplo de los Efesios es que habían dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué había pasado? Allá cuando escribe esto el apóstol Juan por el año 90, el amor había dejado de ser.
han dejado tu primer amor. Había dejado de ser en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, ellos seguían siendo una iglesia de deber, cumplían su deber, tenían su conocimiento, eran capaces de discutir teología, descubrir y derrotar los errores doctrinales de los falsos maestros y los falsos apóstoles, pero manifestaban falta de amor. Unos a otros lo habían perdido. Y es porque también el Señor había dejado ser lo más importante y se había sustituido por el conocimiento y las prácticas. Cristo debe de ser lo primero y siempre debe manifestarse en nuestro amor hacia los demás. Eventualmente la iglesia, por esta falta de amor, se fue terminando, se acabó, y pues prácticamente no quedó mucho de aquella iglesia de los Efesios ahí en la zona hasta la actualidad. Imaginen ustedes un muro, una pared donde vamos acomodando ladrillo con ladrillo con ladrillo, y puede estar bien a plomo, puede estar bien acomodados todos los ladrillos de tal manera que están bien alineados a plomo, todo correctamente. Pero esa pared, aunque pueda uno levantarla a lo mejor hasta 2, 3 metros, si lo empuja tantito, si viene algún pequeño movimiento, desbarata todo aquello y no tiene el mortero aglutinante. El amor es como el mortero aglutinante que nos une a todos, a pesar de tantas diferencias y tantas situaciones de la formación de cada uno de nosotros. Nos une ese amor, el amor de Cristo, y nos permite estar unidos, sólidos, fuertes. Cuando nosotros ponemos el mortero, o un albañil pone el mortero en los ladrillos, en los bloques, en los tabiques, ese mortero se va haciendo sólido, va estando estable, haciendo el muro más estable, bien alineado, permanece correctamente. El amor se necesita. Así que no debemos olvidar esta tan importante lección del principio que Dios nos da. Nunca debe de ser un énfasis en nuestras vidas. Ahora, déjenme decir esto. Una persona que no ha creído el Evangelio de Jesucristo no puede tener esta clase de amor. Tú tienes que tener esta clase de amor, pero para ello necesitas reconocer que eres pecador y que necesitas a Jesucristo como tu Salvador personal. Debes reconocer que eres incapaz de amar y acudir al llamado del Evangelio, confesando tus pecados, acercándote al Señor y creyendo en Cristo como tu Salvador. La gran promesa del Evangelio es que cuando tú te conviertes, el Espíritu Santo viene a tu vida a vivir en ti, y Él es el que provoca este amor de Dios en tu corazón. Por eso las familias cambian, las relaciones de las personas cambian. Los esposos, si en un momento dado tenían una crispación unos con otros, al momento en que llega el Evangelio, hemos visto muchos, y hay testimonio de muchos que se reconciliaron entre sí, permanecieron, siguieron adelante. El amor de Dios nos constriñe para vivir de acuerdo a lo que nuestro Dios. Y Dios te llama en tu mente y en tu corazón a que te arrepientas y vengas a Jesucristo y lo recibas, creas en Él como tu Salvador personal, tu Señor y Salvador. Muévete y hazlo. Y cree el Evangelio. Pero vamos ahora al punto en donde tenemos que abundar más y más. Ahí está lo que habíamos leído, permítanme leerlo de nuevo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también así lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Tesalónica. Y bueno, y ahora hacemos este énfasis. Pero os rogamos
Hermanos, dije a creyentes, os rogamos, hermanos, una cosa. No podemos enseñarles acerca del amor, pero sí podemos decirles una cosa que esta se debe decir vez tras vez. Abunden en ello más y más. Ahora, es muy importante observar que el Señor aquí el Señor les dice, os rogamos que de este asunto del amor fraternal, ustedes hagan lo siguiente. Y aquí les da estas cuatro indicaciones, 4 mandamientos específicos. 1, abunden en ello más y más, en el amor fraternal. 2, procuren tener tranquilidad. 3, ocúpense en sus negocios. 4, trabajen con sus manos. ¿Por qué hace esto el apóstol Pablo? ¿Qué tiene que ver crecer en el amor con todo esto? Creo yo que tiene un fundamento muy importante. Déjenme primero hacer unos comentarios viendo todo el paquete. Abunden más y más, tengan tranquilidad, ocúpense en sus negocios, trabajen con sus... Esta es una sumatoria de actitudes. Estas 4 actitudes. Ser más amorosos, etc. Y es una condición para lograr un resultado. Como dice el versículo 12, a fin de que, ¿qué resultado? Ahorita lo veremos con más detalle, pero es que se ganen el respeto de los no creyentes para que puedan evangelizar y no tengan necesidades personales de nada. Trabajas y ganas, tienes provisión para tus necesidades. Entonces, es una sumatoria de actitudes. Debemos verlo como tal y que nosotros debemos obedecerlas humildemente. Por otro lado, son la manifestación de un buen testimonio ante el mundo. Una persona que hace esto, siempre su amor es creciente, tiene tranquilidad, se ocupa de sus negocios y trabaja con sus manos, ese da un buen testimonio ante el mundo. Es como una lámpara prendida, puesta sobre la mesa, una lámpara que está manifestando buenas obras, y con esto los que están se iluminan y Dios es glorificado. Es una manifestación de la vida cristiana. Hermanos, no nos olvidemos de esto. Un crecimiento en el amor, tener tranquilidad, ocuparnos de nuestras cosas y trabajar con nuestras manos es una manifestación hermosa al mundo que glorifica a Dios y les muestra a ellos que hay esperanza para que sus vidas tengan otros caminos que la desilusión y la tristeza y el desastre en lo que muchos viven. Visto en conjunto, esta es la manifestación del carácter cristiano, pero más es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo en nuestras vidas se construye oyendo la sabiduría bíblica, obedeciéndola humildemente, confiando en la gracia de Dios. Es como allá en Proverbios, cuando dice de la sabiduría, mas el que me oyere, dice la sabiduría, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Aquí el apóstol Pablo dice, de la manera que os hemos mandado. Es un mandato. En esto no hay excusa, no hay negociación. Todo creyente que viene a Cristo va pasando la vida creciendo más y más en su amor fraternal. Está manejando la tranquilidad de su corazón, atiende sus responsabilidades, sus negocios debidamente y trabaja con sus manos. Esta es una forma de empeñarnos a vivir de esa manera.
de dedicarnos, de buscar que esto se cumpla día con día, luchando, porque la flojera puede llegar y otras cosas, pero luchando para que esto se cumpla en nuestras vidas. Ahora vamos a ir viendo en detalle estos puntos, de una manera breve. La primera cosa es que abundéis en amor más y más, más y más. Ya citaba Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, pero sí deban una cosa, el amarse a los demás. Hay que deber esto, es una deuda que debemos de estar siempre cumpliendo hacia los demás, con todas las personas, especialmente con los hermanos. Me llama la atención lo que dice Efesios capítulo 4. Me ha impactado estos versículos por varios años, cuando dice en 4:15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, es parte del crecimiento espiritual que viene a la vida cristiana. Pero en esta parte hay un énfasis en esta vida de amor unos por otros. Esta vida de seguir pagando nuestra deuda de amor hacia los demás unos a otros, sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad bíblica en amor, los principios bíblicos en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No es sin seguir la verdad, tiene que seguirse la verdad bíblica en amor. Y vamos a crecer en la cabeza que es Cristo. ¿De quién? Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Cristo está haciendo todo este trabajo y las coyunturas con obediencia se prestan a que esto suceda, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En estas condiciones, una iglesia es edificada por Cristo. Si no se guardan estas condiciones, no hay edificación. Se tiene que cumplir. Por esto, este principio de creciendo en el amor, abundando en el amor más y más. Constantemente a causa de nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra vanidad, tantas cosas, podemos enojarnos o tener momentos ríspidos unos con otros, molestos, pero no deben quedar ahí. Hemos dicho siempre que las diferencias entre los creyentes no sorprenden, que no se resuelvan, sí, porque si el Espíritu de Dios está ahí y el amor es deuda para con los demás, entonces deben de resolverse plenamente de acuerdo a los principios de la palabra. Acuérdense de esto, hermanos, abundar más y más en amor no es resultado de la voluntad humana, sino de la obediencia al mandato del Señor de amar. Nosotros podemos tener una voluntad en contra porque hay algo que en aquella persona no puedo yo aguantarle. Bueno, pero por obedecer humildemente al mandato del Señor, por amor al Señor Jesucristo, debo amar y tener actitudes, no emociones necesariamente, pero sí actitudes, que probablemente después puedan redundar o traer emociones, pero amo, tengo actitudes de amor, confiando en la gracia del Señor. Y miren, Él me dará mayor capacidad. Me viene ahorita a la mente algo que leí hace mucho tiempo en un libro, en donde había una dama, una creyente muy hermosa que se casó con una persona no muy agradable, un caballero no muy guapo, vamos a decir. Y bueno, pues siempre estaba la presión muchas veces de las personas, ¿cómo tú, una mujer tan hermosa, te casaste con una persona así, etcétera, etcétera? Sin embargo, ella explicaba que para ella era un honor estar casada con aquel hombre. Pero había algo que ella explicaba. Dice, yo hice mi molde de amor y Dios lo llenó. Yo hice mi molde de amor y Dios lo llenó. Como cuando se
se ponen los castillos y se va a colar una viga, entonces se pone el molde de la viga, se llena de concreto, se ponen las varillas, luego se quita el molde y queda la viga perfecta ahí. Un molde de amor. Ese molde de amor, Dios lo fortalece y Dios nos permite que vayamos edificando más sobre ese amor. Así que es abundar más y más en amor. Es un imposible para los hombres, pero es un gran posible para el Espíritu de Dios que vive en nosotros y la gracia de Dios que nos lleva hacia esa vida. El segundo punto aquí, ya es el segundo de los 4 que vemos, dice, y que procuréis tener tranquilidad. Ahorita lo leía nuestra hermana en el capítulo 10 de Lucas, ahí cómo estaba todo el trabajo que se había venido, y Marta estaba toda tensa, y María como que está flojeando ahí, ¿verdad? Escuchando al Señor mientras se cae la casa. No. Pero tenía una tensión tal, yo digo que estaba correcta, Marta lo que tenía que hacer, pero no tenía que tener esa tensión en su corazón. Sin embargo, ese no es el tema, ¿verdad? Pero sí y entra aquí porque procuréis tener tranquilidad. Aquí, esto es importante porque algunas personas habían entendido, pues, que una de las cosas de la vida no era trabajar tanto, ¿verdad? Había que mantenerse medio tranquilo, sin trabajar, y acababan en la flojera. Entonces, cuando dice que procuréis tener tranquilidad, no significa cruzarse de brazos y no hacer nada, sino estar quietos, reposados, con sosiego, sin agitación, sin enojo, sin tensiones interiores, sin intenciones personales internas. Llevar una vida tranquila, pero no significa tampoco hasta donde sea posible. Significa que mantengamos la tranquilidad y nos esforcemos en ella en toda situación que se enfrente. El apóstol Pablo les acababa de decir a los hermanos que ellos habían trabajado duramente. Él les dijo, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Estaban con mucho trabajo. Tenían mucha fatiga de día y de noche, pero había la suficiente tranquilidad en su corazón para predicar el evangelio de Dios. No se perdían. Todo aquello servía con un propósito: dar un buen testimonio a las personas para que el evangelio de Dios fuera más creíble, más creíble. Así que procurar tener tranquilidad. No quiere decir, déjenme insistir, no quiere decir que no trabajen esforzadamente. Quiere decir que aunque el trabajo se ponga difícil, intenso, tenso, con mucha actividad, no se pierda ese reposo en el Señor, la paz de Dios. No pierdan la tranquilidad. No importa. A veces uno se pone tenso porque ya se perdió, porque no va a regresar, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo puedo tener tanto trabajo? Como está, no me ayudan. No, tranquilos, confiados, reposados, actuando, a lo mejor rápidamente, pero tranquilos en el corazón. Procuréis tener tranquilidad. Ahorita pues hay tantas cosas que vienen sobre nuestro país, tantas situaciones que nos rodean con la pandemia, las cuestiones de seguridad, las cuestiones de la economía, las finanzas, la división entre pues buenos y malos ahí que se ha ido gestando, ¿verdad? Pero tengamos tranquilidad, mantengamos la confianza en Dios y la esperanza en Dios en medio de lo fuerte que esto sea. Y si tienes mucho trabajo, intenso trabajo, esfuérzate, hermano, con tranquilidad.
tranquilidad en tu corazón. Y yo también, tranquilidad en nuestro corazón, confiando en Dios, esperando en Él. Este es un asunto de fe. Luego les dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, ocuparos en vuestros negocios y ocuparos en vuestros negocios. Nosotros debemos de ocuparnos en las cosas que son responsabilidad nuestra, de trabajo, de la casa, con mis hijos, con mi familia, todas estas cosas, ocuparnos en todo, aunque puede ser con un énfasis en los negocios, a lo mejor en las actividades económicas que ellos podían tener, pero ocuparse bien, con ánimo bueno, pronto, no era malo. Yo saco esta conclusión. A lo mejor estoy acertado, a lo mejor no, pero se las doy como quiera. En aquel mundo de la corte, pues yo creo que muchas personas acababan como vagos sin trabajar en nada y luego se metían en lo que no les importaba y andaban en otras cosas como allá en 2 Tesalonicenses lo expresa el apóstol Pablo. Pero a veces pienso que ellos estaban observando la vida de los cortesanos, los que estaban en el poder allí en Roma, en la ciudad, como siempre, como ha sido siempre, los que viven de estar en el poder. Y muchos de ellos sin duda vivían como aquellos holgazanes, desordenadamente, no trabajando en nada, metiéndose en lo ajeno, murmurando sin cesar, y estaban a lo mejor practicando, como me dijo mi esposa. El compadrazgo. No, sí, el compadrazgo, pero hay una palabra ahí que se me fue. No la anoté. Nepotismo. Nepotismo. Practicando, vénganse aquí. Yo ya me imagino tantos políticos viejos que han ganado tantísimo dinero y que sin duda le dicen, oye hijo, métete aquí porque aquí es donde está la ganancia sin trabajar mucho. ¿Y qué hacen? Entonces estar así, viviendo desordenadamente, francochelas, desayunos, comidas, conversaciones, discusiones, en fin. Y probablemente para muchas personas del pueblo era como envidiable aquella situación, envidiando. Ahorita posiblemente muchas personas llegan a la conclusión, oye, pues ahí hay que meterse, donde nada más con la pura palabras que no llegan a ninguna parte, con puras promesas que tampoco se cumplen, se gana dinero. Y creo que mucha gente puede llegar a tener un pensamiento así en su corazón y buscar esta clase de vida. A lo mejor no lo logras, pero yo creo que sí pasa. De alguna manera algo pasa. A nosotros nos debe quedar muy claro que los cristianos, una manifestación del amor en los cristianos es que debemos ser diligentes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo que nos toque hacer. Romanos 12:11 es lo que nos dice, es que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En Colosenses 3 están estas palabras, pero extraordinarias del apóstol Pablo, cuando les dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hacemos las cosas temiendo a Dios. Pintamos una pared, arreglamos una silla, manejamos nuestro carro, hacemos nuestro trabajo, atendemos nuestro negocio, el tendajito, la tiendota, el súper, lo que sea, pero todo lo hacemos no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esta es una norma
que lo que nos toque hacer, debemos hacerlo de todo corazón. Dice en el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para nosotros. ¿Qué debo hacer? ¿Cobraré por algunas cosas? ¿Cobraré lo suficiente? A lo mejor no cobré lo necesario. ¿Me están pagando poquito? No importa. Sea como sea nuestra situación, la normativa es que lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esta es una enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y luego dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto no es humano, hermanos. Esto es divino en nosotros. Que tú tengas esta convicción en tu corazón es una meta importante. Es parte de ese crecimiento, ese amor fraternal que crece en una actitud de hacer todas las cosas para quien lo hagamos, como hacerlo para el Señor, esperando recibir del Señor la recompensa, no de los hombres. Esta convicción es importante. Yo puedo ser ejecutivo, lo que yo sea, pero lo que yo haga, lo hago para el Señor. Así sirva al hombre más rico del mundo, no es para él, es para el Señor. No pretendo tener los favores de los hombres, cumplo porque cumplo delante del Señor. Ese es mi compromiso con el Señor. Y observen ustedes en todas las cosas de la vida. Ser negligente en el trabajo que tenemos y en las responsabilidades nuestras no es del agrado de Dios. La lucha es grande, hermanos. Por eso debemos sostenernos en eso más y más. Vamos al último punto, al último de estas cuatro partes, de estos cuatro temas. El último es, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Trabajar con vuestras manos. Pues yo creo que es mucha la gente que ha pensado por siglos, que están en puestos de importancia, que el trabajo manual es indigno. Es increíble, pero así. Nosotros aquí en México, pues despreciamos a los que a lo mejor recogen la basura. Un trabajo indigno, pero es un trabajo digno. ¿Qué haríamos nosotros si alguien no llegara a recoger la basura en nuestras casas? Una vez vivimos allá, un tiempo que estuvimos viviendo en Puebla, 2 años, que no llegaba la basura a veces en semanas. Y teníamos ahí varios botes de estos de 100 litros o de 200 litros, lleno de basura, uno y otro y otro. Y de repente llegaba la basura y era una fiesta, porque todo el mundo sacábamos aquellos botes llenos de basura y que los hombres aquellos los vaciaran y ya, qué alivio, qué descanso cuando aquellos botes estaban ya desocupados, listos para volver a ser llenados. El trabajo manual es digno, el que sea, es digno. Y nosotros debemos apreciarlo así. Me llama la atención cómo se usa en el Nuevo Testamento todo este asunto de las manos, cómo lo usa el apóstol Pablo. En un lugar dice que él era del mismo oficio que Aquila y Priscila, y entonces se juntaron para hacer tiendas en un trabajo. Bueno, en otra parte, el apóstol Pablo les dice también ahí en Hechos, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, yo he trabajado y ha servido para apoyar el ministerio, apoyar a los que me acompañan en el ministerio. Dice también, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir.
tener una conciencia de que el trabajo se hace para ayudar a los necesitados no es algo que esté en la mente y en el corazón de las personas. Es algo de Dios puesto en él. Dice en Corintios, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Se fatigaban para seguir predicando el mensaje del evangelio y tenemos nosotros ejemplos muy claros en medio de nuestra iglesia. Personas que trabajan duro para predicar el evangelio. Y esto es una realidad de las escrituras. Una verdad que siempre me ha llamado la atención es cuando en Efesios 4:28 les dice, la enseñanza del apóstol es, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ya sabemos que el que roba, no le importa si es rico o pobre, él roba. Pero cuando un ratero vino a la convicción de convertirse y se convierte al Señor, la transformación es de tal manera que ahora trabaja con sus manos para tener con qué compartir al que padece necesidad. Este es un versículo extraordinario. Esta es la vida de Dios, la evidencia de la obra de Dios llegando al corazón de las personas. Nuestro Señor Jesucristo fue carpintero. Marcos dice, ¿no es este el carpintero hijo de María? Era el carpintero. Trabajaba con sus manos. Y yo creo que hacía muebles hermosos o trabajos hermosos en madera. Cuando estaba preparando este tema, me acordé de hace muchos años que fuimos a la Ciudad de México y me tocó cantar en un desayuno de unos hermanos de la Ciudad de México. Y era Navidad, entonces mi esposa me hizo, pues ella traduce muy bien, pero tiene la habilidad de además, igual que Pili, de poner la rima apropiada. Varios de los cantos que hemos cantado han sido una traducción previa, pero además acomodada a la métrica de la canción, de tal forma que todo casa muy bien. Mi hija es muy hábil también para hacer esto, mi esposa es muy hábil para hacer esto, y entonces ella compuso, ella tradujo este himno que se llama Él fue un hombre como yo. Y es que el Señor llegó pues muy humilde, muy sencillo, como un carpintero, alguien que trabajaba con sus manos. Y el canto dice, si hubiera sido yo aquel que enviara al Salvador, le hubiera dado al nacer nobleza y lujos mil. Todo el mundo admiraría a este Señor y admitiría que Él es el Rey. Y no se podía hallar otro como Él. Pero luego dice el coro, mas Él fue un hombre como yo, dejando su deidad. ¿Cómo es parte de la vida cristiana? El mismo Señor nos dio el modelo, dejando su deidad por mi necesidad. Jesús herido fue por mí, mi culpa Él quitó para vivir. Sí, Él vino humilde y sencillo, haciendo trabajo con sus manos para, pues sin duda, proveer para las necesidades de sus padres y pues de Él mismo. Trabajar con las manos es digno, pero también nos da la idea de que estamos esforzándonos con nuestro cuerpo para trabajar, para alcanzar el sustento. No solamente el sustento para mí, para mi familia, sino también para el que padece. Esto es Cristo viviendo en mí. Esta es la vida cristiana. El apóstol dice, trabaja más y más, haz esto más y más. Y ya sabemos que en el Antiguo Testamento, esta enseñanza nos sirve porque en el Antiguo Testamento nos advierte un poco de sueño, un poco de dormitar,
cruzar un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Luego dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Y sí, pues muchas veces uno tiene que superar el que está viendo algo y no lo arregla para arreglarlo y hacerlo con las manos. Y si tú eres ingeniero a ti te pagan para trabajar porque piensas, también debes aprender a trabajar. Yo creo que esto es una parte muy importante. Me decía una vez una hermana que ella le pedía al Señor un hombre que supiera trabajar con sus manos. Y finalmente el Señor le dio un hombre muy hábil con sus manos. Creo que esto es una cosa muy buena. Pero cada quien hace diferentes trabajos. Lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos de todo corazón para el Señor. El trabajo de las manos muestran qué hay en el corazón. Si algo queda mal hecho o si algo queda no terminado o mal terminado, o se queda ahí esperando, empezó, pero luego ahí se queda y hasta el tiempo, a ver cuándo acabo. No, hermanos, eso no es del espíritu, eso es de la carne. Tenemos que aprender a ver estas cosas todos los días con claridad en lo que nosotros hacemos. Y bueno, todas estas cosas que hemos citado es el amor fraternal creciente. Crece el amor, entonces procuramos tener tranquilidad, nos ocupamos de los negocios y trabajamos con nuestras manos responsablemente todo esto, y constante, y subiendo, creciendo en esta manera de tener este corazón por las cosas que hacemos. ¿Para qué? La versión 60 dice, os conduzcáis honradamente para con los de afuera. La nueva traducción viviente dice, entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven. La Biblia de las Américas dicen, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera, honradamente con los de afuera. Y la nueva versión internacional dice, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes. O sea, dos hablan que se conduzcanse honradamente para con los de afuera. Pero otros también, pero dos versiones le agregan, las personas, los no creyentes respetarán la manera que ustedes viven. Entonces, todo esto es para tener un buen testimonio, que cuando nosotros prediquemos el evangelio, que cuando nosotros hablemos con las personas acerca de la fe, nuestra fe sea creíble. Porque nuestra manera de vivir y desarrollar nuestro trabajo con amor, con el corazón, amor por los hermanos, amor por lo que hacemos, amor por las personas, dedicándonos con tranquilidad, ocupando de los negocios, haciéndolos bien, trabajando con nuestras manos adecuadamente, todo esto va a hablar al corazón de las personas para que ellos se conviertan. Entonces, esta es una razón. Y la otra razón es, no tengáis necesidad de nada. Ahí, pues, nosotros trabajamos y Dios obrará. Él traerá la respuesta. Claro, siempre tendremos que pensar, habrá momentos en la vida en que estamos limitados y dependemos de Dios como quiera. Y Dios se encarga de resolver las necesidades nuestras. Y por eso Dios también promueve el que nosotros hagamos nuestras cosas con responsabilidad, para que también tengamos un corazón para resolver el problema de los que padecen necesidad. Este es testimonio de nuestro Dios. Es el testimonio de nosotros delante. Hermanos, este es un pasaje admirable. Ustedes pueden considerarlo, pensar en él, revisarlo, repasarlo. Pero vale la pena que recordemos que cuando el Señor ha llegado a nuestras vidas, nosotros aprendemos de Dios que el amor fraternal es algo que debe crecer en todas estas actividades que hemos resuelto,
Y es la palabra de Dios la que dice estas verdades. Aquí está establecido y el Espíritu de Dios lo utiliza para que nosotros crezcamos y nos desarrollemos. Permítame orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Te bendecimos con todo nuestro corazón por tu bondad. Pero, Señor, nos dejas admirados cuando tú has llegado con el Evangelio, has transformado nuestras vidas y has traído esta explosión de una nueva vida a nuestro corazón. Ayúdanos. Tenemos la lucha de que seamos obedientes, de determinar seguir adelante por la presión de la carne, por la oposición que tenemos. Guíanos para tomarnos de ti, de tu palabra, de tu gracia, de tu poder, para caminar de acuerdo a las instrucciones de tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, porque tú nos muestras cómo la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Bendito sea, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano Carlos.